Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias fin de semana. Soy Giovanna Argandoña y los acompañaré en esta jornada informativa desde el canal del Poder Judicial. Vamos ya con los titulares. Diversas instituciones se unen en campaña #Extinción contra la corrupción. Poder Judicial advierte riesgo de más de 5.000 procesos en caso de aprobarse modificación de la norma de extinción de dominio. ¿Sabía usted que filtrar información personal de otra persona es ilegal y se sanciona? Todos los detalles más adelante. Y cuidado con los fraudes, sepa cómo obtener su certificado de antecedentes penales de forma segura. Y también conozca la excarceleta de Palacio de Justicia y las historias que albergan. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el Poder Judicial advierte que la modificación a la ley de extinción de dominio podría representar un retroceso en la lucha contra la criminalidad e impunidad, especialmente en lo que respecta a los patrimonios y financiamientos ilegales. El juez supremo y coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio, Manuel Luján Tupes, nos explica en qué consiste este mecanismo jurídico. Veamos. ¿Usted sabe sobre los juzgados de extinción de dominio? No, señorita, vengo de Trujillo, no sé, soy acá. Hola, una consulta. ¿Tú sabes sobre los juzgados de extinción de dominio? No. ¿Usted sabe qué son los juzgados de extinción de dominio? No. Poco sabemos que esta figura legal de extinción de dominio, que recupera bienes muebles, inmuebles y dinero para el Estado, ha recuperado cerca de 160 millones de dólares de actividades ilícitas como lavado de activos, minería ilegal, trata de personas, tala, entre otros. Hemos conversado con el juez supremo y coordinador nacional del subsistema especializado de extinción de dominio, el doctor Luján Tupes, quien nos explica la importancia de este proceso judicial para nuestro país, pero también el atentado que puede sufrir si se aprueba estas modificaciones de ley de extinción de dominio en el Congreso de la República. Hay dos maneras de perseguir al delito y al criminal. Una, persiguiendo a la persona que comete el crimen, y otra, quitándoles los bienes, los recursos, el dinero con el que se cometen los crímenes. Eso hace que ante el juez de extinción de dominio, ante la jueza de extinción de dominio, se lleven los bienes. Y si estos bienes no tienen una procedencia legal o más están dentro del delito, estos se retiran y pasan al Estado y así el crimen no sigue haciendo sus fechorías. Hoy en día el Congreso busca modificar la ley de extinción de dominio. Esta iniciativa legal aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso en diciembre del año pasado, que establece que solo podrán ser incautados los bienes ilícitos cuando exista una sentencia penal firme. Sobre este tema el magistrado nos brindó una aclaración. El proyecto de ley 3577 tiene un truco malintencionado. Primero pide que se tenga la sentencia de la persona que cometió el delito. Si se aprueba esa ley en segunda votación, le quitarán al Perú la herramienta que por ahora tiene más importante para apoyar a la Policía Nacional del Perú en la persecución del crimen. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿eso queremos? Queremos que por un lado no se persiga la delincuencia y por el otro la única herramienta que nos queda para quitarles el dinero tampoco exista, entonces estamos perdidos. El coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio resalta lo conseguido para el país gracias a este proceso judicial y su importancia. En estos casi 6 años han logrado acumularse cerca de 160 millones de dólares. Todos los bienes incautados son aquellos que no se pueden comprobar de qué manera se han obtenido, ya que todos son producto de actos ilegales. Quienes tienen bienes que han sido adquiridos fuera de la ley o los usan fuera de la ley. Ante un juez o una jueza de extinción de dominio le llevan los bienes. Nosotros perseguimos bienes, no personas, bienes. Le llevan los bienes y es el juez y la jueza los que se encargan de determinar si ese bien es una propiedad legítima
o si es ilícito. Y si es ilícito, entonces lo extinguimos y pasa al Estado. La extinción de dominio no es una labor sancionatoria o de consecuencia coactiva, sino preventiva y no necesita sentencia previa. ¿Ustedes creen que los bienes con los que se cometen los delitos, la extorsión, los vehículos con los que se hace sicariato, las armas con las que se amenaza a las personas, la droga que se trafica y en fin, la minería ilegal, están en manos de los delincuentes y a nombre suyo? No. Están muy alejados de ellos, a veces están a nombre de personas que ni siquiera saben que los tienen, porque eso se llama tráfico de datos. Entonces, por eso, no se necesita la sentencia de la persona que cometió el delito, pero si les quitamos los bienes, ya ellos no van a poder seguir extorsionando, no van a poder seguir matando, no van a poder seguir haciendo crímenes. Este proceso judicial se hace en el marco constitucional, respetando el debido proceso. Es un proceso constitucional por 3 razones. La primera razón es que es un proceso judicial. No es una orden administrativa, ni una resolución sorpresiva, ni un acto arbitrario. Es un proceso judicial. Solo después de un litigio donde la persona puede defenderse y está con todos sus derechos, recién el juez o la jueza determina que eso se extingue. Segundo, es por cumplir 4 convenios internacionales que son de mandato constitucional. Viena contra las drogas, Mérida contra la corrupción, Palermo contra el sicariato, la organización criminal, el terrorismo, el lavado de activos y Caracas contra la corrupción en Latinoamérica. Es importante recordar que este modelo judicial existe en más de 230 países. Además, es fundamental mantener esta figura judicial, ya que estamos bajo la evaluación de organismos internacionales, tal como lo explica el magistrado Luján Tupes. Y si la Gafilat nos evalúa, nos va a colocar en una lista negra. Háganle cuentas como el Infocor internacional. Si el Perú pasa esa lista negra, no va a haber inversiones, el Perú va a ser un país riesgoso para el mundo y todos los que han invertido podrán llevarse el dinero que aún está en el Perú. Piensen, por ejemplo, en las recientes inversiones. ¿Qué pasaría si China dice, ustedes están en la lista negra, me llevo mi dinero? Claro, el puerto de Chancay seguirá allí, pero ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde va a salir? Y además el Perú quiere ingresar al organismo económico de desarrollo mundial llamado OCDE. Uno de los requisitos que le han puesto al país es que existe este proceso y que sea eficaz. El Poder Judicial está firmemente comprometido con la protección de los derechos fundamentales de propiedad de todos los peruanos y peruanas de bien, garantizando que sean ellos quienes tengan el control legítimo del mercado en el Perú. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial envió al Congreso opinión institucional respecto al proyecto que modifica el decreto legislativo número 1373 sobre extinción de dominio. La institución judicial considera que el Congreso de la República desvirtúa la figura jurídica de la extinción de dominio. Escuchemos de qué se trata. A través de un oficio, el Poder Judicial envió al Congreso de la República la opinión institucional respecto al proyecto de ley número 3577-2022-CR, que modifica el decreto legislativo número 1373 sobre extinción de dominio, aprobado en primera votación el año pasado por el Pleno del Parlamento. La posición del Poder Judicial contiene la opinión institucional sobre el referido proyecto, el cual fue remitido a la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. En la misma, la institución judicial cuestiona que la propuesta normativa en mención plantea la introducción de una limitación a la acción de extinción de dominio que prescribe en 5 años contados a partir de que la sentencia queda firme y consentida. También refiere que ello va a provocar la prescripción de la acción de extinción de dominio y que las agencias de persecución de los bienes en esta materia no realicen una labor eficaz.
Asimismo, indica que el Estado peruano ha obtenido del Gafilat la clasificación de país susceptible de inversión privada e internacional al haber alcanzado los estándares mínimos de eficiencia en la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. En 5 años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio logró recuperar cerca de $160 millones a favor del Estado en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, tala, trata de personas, entre otros. Bien, y ahora les contamos que en audiencia pública el Tribunal Constitucional evaluó la demanda presentada por el Defensor del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1373 que otorga autonomía a los procesos de extinción de dominio. La causa fue dejada al voto. Cabe señalar que el Poder Judicial ha advertido los riesgos que esta demanda podría implicar para la lucha contra el crimen y la corrupción. El Tribunal Constitucional evaluó en audiencia pública la demanda contra el Decreto Legislativo 1373, que faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio, el cual fue presentada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la Procuradora de la Defensoría, Elizabeth Sea, así como el Procurador especializado en materia constitucional del Estado, Luis Alberto Huerta Guerrero, expusieron sus argumentos en el marco de 15 minutos, para luego pasar a la ronda de preguntas por parte de los tribunos. Que el proceso de extinción de dominio, aparte de ser eso, un proceso, y aparte de ser autónomo, como lo he mencionado, es un proceso que versa no sobre las personas, sino sobre los bienes. Eso es muy importante. En un proceso de extinción de dominio se analiza el tema de la licitud o ilicitud de los bienes. Por eso se señala que en la extinción de dominio es un proceso de naturaleza o de contenido patrimonial. Y es así como lo han reconocido diferentes instancias jurídico-constitucionales de otros países. Finalmente, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, anunció que la causa queda al voto. El proceso de extinción de dominio persigue los bienes obtenidos producto de las actividades ilícitas y no a las personas, quienes son sometidas a un proceso penal, siempre y cuando la Fiscalía ubique a quienes pertenecen esos capitales. Cabe señalar que el Poder Judicial ha advertido los riesgos que esta demanda podría implicar para la lucha contra el crimen y la corrupción. Quienes tienen bienes que han sido adquiridos fuera de la ley o los usan fuera de la ley. Ante un juez o una jueza de extinción de dominio le llevan los bienes. Nosotros perseguimos bienes, no personas, bienes. Le llevan los bienes y es el juez y la jueza los que se encargan de determinar si ese bien es una propiedad legítima o si es ilícito. Y si es ilícito, entonces lo extinguimos y pasa al Estado. Es un proceso constitucional por 3 razones. La primera razón es que es un proceso judicial. No es una orden administrativa, ni una resolución sorpresiva, ni un acto arbitrario. Es un proceso judicial. Solo después de un litigio donde la persona puede defenderse y está con todos sus derechos, recién el juez o la jueza determina que eso se extingue. Segundo, es por cumplir 4 convenios internacionales que son de mandato constitucional. Viena contra las drogas, Mérida contra la corrupción, Palermo contra el sicariato, la organización criminal, el terrorismo, el lavado de activos y Caracas contra la corrupción en Latinoamérica. En la actualidad, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha recuperado cerca de $160 millones para el Estado, incluyendo 100 kilos de lingotes de oro, en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y otros delitos. Bien, y preste mucha atención a la siguiente campaña. Les contamos que el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, se unieron a la campaña #Extinción contra la Corrupción. Esta iniciativa tiene como objetivo alertar a la población sobre los riesgos que implicaría la aprobación de las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio promovidas por el Congreso de la República.
Atacamos en donde más le duele a la delincuencia, en el bolsillo. La extinción de dominio es un proceso judicial que ataca la criminalidad organizada, la delincuencia y el crimen que hace daño. Existen dos maneras de perseguir al delito. O persigo a la persona que lo cometió, de eso se encarga el derecho penal, o persigo los bienes con los que se comete el delito y se extingue y pasan al Estado. Y de eso se encarga extinción de dominio. La importancia de extinción de dominio son dos. La primera es que nosotros atacamos en donde más le duele a la delincuencia, o sea, en el bolsillo. Si no es posible encontrar al delincuente, muchas veces hasta está muerto, se ha ido del país. En cambio, el dinero y los bienes se pueden perseguir y eso es lo que hace extinción de dominio. Y lo segundo es que limpiamos el mercado y que en el mercado solamente estén los bienes limpios, los que han venido de un trabajo honesto, de un trabajo que le ha costado honradamente a los peruanos y peruanas. Bien, el juez supremo y coordinador nacional del Subsistema Especializado de Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez, señaló desde un medio local que más de 5.000 procesos se verían afectados por la modificación de la Ley de Extinción de Dominio que pretende realizar el Congreso de la República. Esta mañana el juez supremo y coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, Manuel Luján Túpez, declaró para un medio local sobre el peligro que representa las modificaciones de ley de extinción de dominio, las cuales debilitarían la lucha contra la corrupción y la confianza internacional. Advirtió que estas modificaciones dejarían más de 5.000 procesos en total impunidad. El magistrado aclaró que lo que pretende el Congreso de la República es proceder con la extinción de dominio de bienes cuya procedencia no pueda ser sustentada siempre y cuando exista una sentencia firme. Esto significa que la extinción de dominio podría ocurrir en 5, 10 o hasta 15 años, dependiendo de la duración del proceso, lo que tendría como consecuencia la dispersión de los bienes involucrados. Luján Túpez señaló que este cambio propuesto por el legislativo podría favorecer el avance de la criminalidad en lugar de combatirla, al permitirles conservar los recursos ilícitos. Finalmente recalcó que es crucial mantener la figura legal de extinción de dominio en el país, ya que estamos bajo la supervisión de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi y otros relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Bien, y la detención preliminar es una medida dictada por un juez que sirve como protección a las víctimas de un delito. Es por ello que en la siguiente nota resaltamos la importancia de que sea restituida y así evitar que los autores de crímenes se puedan dar a la fuga sin responder ante la justicia. La detención preliminar es una medida contra presuntos delincuentes y grupos criminales. Es otorgada por un juez ante el pedido del Ministerio Público. Se brinda con la finalidad que el investigado o investigados puedan fugarse o esconderse luego de haber cometido un delito. Esta medida permite actuar rápidamente en la lucha contra la delincuencia, contribuye a evitar la impunidad y protege a las víctimas y a la sociedad. Es por ello que esta herramienta necesita ser restituida y así evitar la impunidad. Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recabar, recopilar los indicios, porque evidentemente es un estado de sospecha. Pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune. La titular del Poder Judicial en más de una vez ha solicitado esta rectificación al Congreso, buscando el reforzamiento del sistema penal y la lucha contra la criminalidad. Hasta el momento no se ha llegado a las 78 firmas para realizar un pleno extraordinario y se pueda debatir la restitución de esta medida que contribuye frenando la delincuencia. Es por ello que es probable que este debate sea en marzo, que empieza la segunda legislatura. Mientras tanto, los delincuentes siguen en libertad, atemorizando al país. Desde la vigencia de la Ley 32181, el 12 de diciembre de 2024, los fiscales no pueden solicitar la detención preliminar ante un juez en casos donde no hay flagrancia, lo que limita la protección de las víctimas y la sociedad. Es por ello que urge que esta medida judicial se restituya y
y así hacerle frente a la delincuencia. Bien amigos, es momento de hacer una pausa. Volvemos con más información en Justicia TV Noticias, fin de semana. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias, fin de semana. Y a propósito de la filtración de los datos personales de la cantante colombiana Shakira, el Poder Judicial recuerda que este acto es ilegal y está penado con cárcel, tal como lo establece el Código Penal. Este fin de semana la cantante Shakira no solo generó euforia entre sus fans peruanos, sino que también sorprendió a los médicos que la atendieron de emergencia por un cuadro abdominal en una clínica local. Sin embargo, lo que comenzó como una emergencia médica se transformó en un problema de privacidad, ya que los datos personales y el diagnóstico de la cantante fueron filtrados por un trabajador de la clínica, exponiéndolos en redes sociales. Ante esta situación, el centro médico ha informado que ya ha identificado al responsable de la filtración y ha iniciado un proceso sancionador contra las personas involucradas en este grave incumplimiento ético. Es importante recordar que la ley es clara en cuanto a la violación de la intimidad personal. Según el artículo 154 del Código Penal, quien viole la intimidad de la vida personal o familiar, ya sea observando, escuchando o registrando hechos, palabras, escritos o imágenes, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor a 2 años. Si la filtración de datos es realizada mediante un medio de comunicación social, la pena podría ascender a 4 años de prisión y multas económicas. Así que antes de compartir información personal de otra persona, recuerda que esto está penado por la ley. Brian Alexander Parra Blanco, chofer de nacionalidad venezolana, cumplirá 6 meses de prisión preventiva por el delito de violencia contra la autoridad en su modalidad agravada tras intentar atropellar a un policía. Veamos la nota. Dijo que temía que le colocaran una multa, por eso embistió ferozmente a un policía de tránsito. Imágenes muestran cómo Brian Alexander Parra Blanco ingresa a su auto que estaba mal estacionado a la altura de la estación La Cultura en San Borja y sin hacer caso a la autoridad, avanza rápidamente, sin importarle que frente a él estaba el suboficial José Luis Aymachoque, que terminó siendo arrastrado por algunas cuadras. Se observa cómo el policía de 27 años que pertenece a la Unidad de Tránsito Sur 1 se sujeta fuertemente del parabrisas del automóvil en movimiento. Felizmente logró salvarse. En tanto, tras ser detenido, Brian Parra, de nacionalidad venezolana, trató de justificarse. Sin embargo, faltar a la autoridad le salió caro. La Corte de Lima dictó 6 meses de prisión preventiva por el delito de violencia contra la autoridad en su forma agravada. El hecho pudo haber terminado en tragedia. Y es que imágenes como estas son realmente indignantes. El caso que acabamos de ver, un sujeto que sin respetar a la autoridad, sin importarle que frente a él estaba un ser humano, un policía en esta ocasión, pues avanzó a bordo de su vehículo y este caso pudo terminar en tragedia. Felizmente el policía logró salvarse, sin embargo la justicia hizo lo suyo. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial condenó a más de 4 años de prisión suspendida a un sujeto conocido como Jacob por discriminar a una persona por su identidad de género y orientación sexual. Este fallo subraya el compromiso del Poder Judicial con la protección de derechos de discriminación. Además, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial presentó su plan de trabajo 2025 con 5 líneas de acción para fortalecer el enfoque de género en el sistema judicial.
A más de 4 años de pena privativa de la libertad suspendida fue condenado un sujeto por discriminar a una persona por su identidad de género y orientación sexual. El Poder Judicial impuso esta ejemplar sanción al usuario conocido por redes sociales como Jacob. La labor judicial viene garantizando la protección de los derechos de todas las personas sin discriminación y sobre todo la actuación de algunos jueces y juezas frente a situaciones como estas al momento de emitir sus decisiones. Ante ello, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial fijó 5 líneas de acción destinadas a fortalecer las capacidades de los magistrados y del personal jurisdiccional, las mismas que guiarán su plan de trabajo 2025. La primera línea de acción se refiere al fortalecimiento de la labor de transversalización del enfoque de género en el Poder Judicial, es decir, a la incorporación de la perspectiva de género en todas las áreas y niveles del sistema de justicia, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La segunda línea de acción se denomina fortalecimiento de las capacidades del personal del Poder Judicial para incorporar el enfoque de género y abordar la trata y sus formas de explotación en la administración de justicia. La comisión elaborará y actualizará propuestas de documentos normativos y protocolos y pautas de interpretación para mejorar el abordaje de la violencia de género o el delito de trata y sus formas de explotación como parte de la tercera línea de acción. En la cuarta y quinta línea, la comisión promoverá la difusión de actividades efectuadas sobre enfoque de género y trata de personas. Asimismo, participará en reuniones de coordinación de manera conjunta con instituciones públicas, privadas, nacionales o internacionales. Finalmente, de acuerdo a la comisión, se proyecta un presupuesto total de 299.920 soles para realizar las actividades propuestas en este plan de trabajo. Y preste mucha atención a la siguiente información, pues le contamos que personas inescrupulosas están ofreciendo de manera irregular certificados judiciales de antecedentes penales a precios elevados y solicitando datos personales. A través del informe de Evelyn Vargas, le mostraremos cómo obtener este documento de manera segura y evitar caer en estafas. Alertamos a la ciudadanía que a través de la página web www.asistentecertificado-pe.com, personas inescrupulosas vienen ofreciendo el servicio del certificado judicial de antecedentes penales, con un valor de 120 y 140 soles, requiriendo información de datos personales y de las tarjetas de débito o crédito para el pago. Ante ello, se exhorta a tomar las precauciones respectivas y no dejarse sorprender. El único canal oficial autorizado para pagar es la plataforma pagalo.pe. Solo en ese portal debes registrar tu correo electrónico y buscar el código 03670 o escribiendo antecedentes penales. Inmediatamente aparecerá el único formulario para completar tus datos personales. Haces clic en aceptar, selecciona el método de pago y finaliza la transacción. Una vez realizado el pago, descarga la constancia ya que la necesitarás para solicitar el certificado. Después ingresa a www.cap.pj.gov.pe y haz clic en Nuevo trámite. Luego de leer y aceptar los términos y condiciones legales, se mostrará un formulario que debes completar con los datos personales. Al final, introduce el código CAPTCHA y haz clic en Validar. Por último, selecciona la opción Pago efectuado en el Banco de la Nación y elige comprobante de pagalo.pe. Se mostrará un ejemplo de cómo debes ingresar los datos del comprobante descargado. Finalmente, envía la solicitud, confirma los datos del trámite y en unos segundos recibirás el certificado en el correo electrónico registrado. Si no tienes antecedentes penales, podrás descargar el certificado desde el enlace enviado a tu correo o al momento de confirmar el registro. Si tu trámite fue observado por contar con algunos antecedentes penales, deberás acudir a la sede donde realizaste la búsqueda online con tu DNI para validar tu identidad. Después de completar este proceso, podrás descargar tu certificado en la opción Acceder a trámite realizado. Si tu certificado tarda en emitirse, puede deberse a que existen nombres similares al tuyo en la base de datos del Poder Judicial,
Pero no te preocupes, este proceso puede demorar entre 20 y 30 minutos. Luego de este tiempo recibirás tu certificado. Recuerda que este documento oficial tiene una vigencia de 90 días calendario. Cualquier consulta respecto al servicio pueden comunicarse con la Subgerencia de Registros Judiciales al teléfono 01 41 014 14, anexos 12257 y 12013 o al 970 60 66 47. Bien, es momento de hacer una pausa, pero volvemos con más información. El siguiente informe, usted no puede perdérselo. ¿Quiere conocer cómo era la excarceleta de Palacio de Justicia? Se lo contamos en breve. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias fin de semana. Tal como lo adelantamos, conozca un poco más de lo que era la carceleta de Palacio de Justicia, el recinto transitorio donde llegaban centenares de reclusos antes de ser enviados a centros penitenciarios y que ahora es el centro de interpretación histórica de la carceleta en el Palacio Nacional de Justicia. Veamos. Exteriores de Palacio de Justicia, pasaje Buenaventura, pasaje aledaño a lo que era la carceleta de Palacio de Justicia. Hace algunos años, al pasar por aquí, no era extraño escuchar el grito de algún recluso que llamaba a través de estas rejillas a un familiar, alguna persona que aguardaba por ellos desde los exteriores. Nosotros, los periodistas, hemos sido testigos más de una vez de esa comunicación a través de estas rejillas, una comunicación dolorosa, una comunicación angustiante. Incluso nosotros mismos hemos llegado hasta aquí para recoger en algunas ocasiones algún tipo de declaración. También apostados en los exteriores, hemos sido testigos más de una vez del traslado de presos que tras bajar de una furgoneta se dirigían a lo que parecía ser el inicio de una pesadilla, la carceleta de Palacio de Justicia. Acompáñenme a conocer lo que era la carceleta de Palacio de Justicia. Esta cárcel transitoria, clausurada hace algunos años, que da cuenta de tantas historias. Los reclusos pasaban este umbral, ¿no? Cruzaban esta reja. ¿Qué significaba cruzar esta reja? Bueno, psicológicamente a ellos les causaba un gran impacto, emocional también, ¿no? Era algo que en su momento ellos no lo asimilaban, ¿no? Por los diferentes delitos que habían cometido. Como bien le indico, tenían diferentes delitos, homicidios, violaciones, diferentes personas, narcotraficantes, políticos, figuras públicas, casos de alto impacto en la sociedad peruana que causaron en su momento. Todos eran recluidos acá, desde el más bueno hasta el más cruel. ¿Cuántos ambientes, doctor, aquí? Un aproximado de 10 ambientes. Hubieron motines, 2 motines acá en la carceleta de Palacio, uno en el año 84 y el último en el 90. Motines que las personas en su momento tenían las armas para tener este hecho que en el ambiente de acá podemos ver las armas con que ellos originaban los motines, ¿no? También tomaban rehenes en su momento para que ellos, en el momento que tenían ellos la cólera, la impotencia de no poder salir, hacían estos hechos. Ahora, ellos se les ingeniaban al parecer por ingresar armas blancas. Sí, así es, ¿no?
o bien ellos o bien les traían a ellos, ¿no? Cuando sus familiares, conocidos, ¿no? Y tomaban preso a esto, ¿no? A las personas como rehenes, como podemos ver acá, los cuchillos, incluso hasta escopetas, porque también tomaban como prisioneros también a los policías en ese momento. Y podemos ver ahí también la infraestructura de donde están las rejas que estaban en este tiempo los reos. Muchos se colgaban hasta allí, ¿no?, para comunicarse con sus familiares. Así es, muchos se comunicaban en ese tiempo, ¿no?, con sus familiares, ¿no? Hasta tenían como el impacto psicológico les causaba también romper las rejas, no asimilaban el encierro. Las paredes guardan historia de cada reo que estuvo aquí en su momento, ¿no?, en esos años. Podemos ver en los efectivos policiales, ¿no?, los familiares también de los otros reos que preocupados por el hecho que estaba pasando, ¿no? De repente era una persona que era parte del motín, pero no tenía nada que ver, se tomaban como prisioneros a ellos y de repente en su momento no, los familiares de esas personas pensaban que le iba a pasar algo a sus familiares. Las paredes podemos observar que dan cuenta de lo que sentían en ese momento, ¿no? Aunque en su peor pesadilla nunca perdían la fe, al parecer. Es algo, ¿no?, como se dice, irónico, ¿no? Estas palabras que ellos grababan en las paredes, como bien lo puede mencionar, ¿no? Ahí tenemos Cristo vive, amén, en algo psicológico también por parte de ellos. Coincidieron terroristas, narcotraficantes, secuestradores. Extranjeros de 500 nacionalidades también han estado acá, diferentes nacionalidades. Hay así diferentes reos, ¿no?, de diferentes delitos que cometieron en su momento en esos años. Ahora, había un tema de hacinamiento también, ¿no? Sí, ¿no? En otros espacios eran tipo los hacinamientos de los reos. ¿Cuántos detenidos albergaba esta cárcel por día? Mira, el aforo máximo eran de 300, ¿no?, pero excedía en su momento esto, ¿no?, albergando casi 500 reos en su momento. ¿Cuántos ingresaban por día? Por día ingresaban un alrededor de 30, 25, ¿no? Y se trataban de agrupar en los espacios acá en la carceleta. Podemos observar fotografías como esas, ¿no? Claro, como podemos ver ahí, los reos usaban las frazadas como camas en su momento. Podemos reflejar en sus rostros también las fracciones emocionales que sentían ellos cuando ya estaban dentro de las carceletas. Acá en este ambiente eran para los políticos que en su momento eran recluidos aquí en la carceleta. Podemos ver un ambiente más reducido por temas, bueno, no políticos, guardar su imagen de ellos, no juntarlos con los demás, ¿no?, con los demás reos de diferentes tipos de homicidios, por seguridad también, ¿no?, por parte de ellos, no se los recluía aquí en este ambiente. ¿Y, digamos, han coincidido 2, 3 políticos en ocasiones? En su momento, hasta 4 o 5 políticos han coincidido en este ambiente. Mira, este mensaje da cuenta del dolor que sentían, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, señala, mis hijos, mi mamita, ustedes y Félix nunca me falten, lo que más amo en la vida, mi familia. Terrible situación también, ¿no? Lamentablemente se empieza a reflexionar a veces en el peor momento. Como lo dices, ¿no? Después viene el arrepentimiento, porque lo hice, en su momento no pensaron, en la familia cometieron los diferentes delitos, y ahí podemos expresar, ¿no?, cómo ellas manifestaban ese arrepentimiento después de haber cometido los actos de delitos por parte de ellas. Podemos observar algunas fotografías que dan cuenta de las personas que han estado aquí, por ejemplo. Claro, tenemos acá
al padrino, que era Reinaldo Rodríguez López, uno de ellos, como podemos ver en la imagen, ya había ingresado para ser recluido en un penal. Ahí lo vemos con los efectivos policiales bajando de las escaleras de acá de la carceleta de Palacio. Es un ingreso al infierno, porque adentro, si eres primario, eras como carne para los leones. Si tenías un buen zapato, te lo robaban dentro de la carceleta. Como bien lo mencionaba, también ingresaban los políticos y se guardaba, también se trataba de, ¿cómo se le puede decir? Guardar la protección para ellos. Como bien saben, un político venía vestido con un buen zapato, buen reloj, y como bien lo menciona acá también, ¿no? Si tenía un buen zapato, se lo quitaban, saco, y se guardaba la protección de esos políticos en esta cárcel. Y eso da cuenta precisamente un preso que estuvo aquí o que pasó por aquí en varias ocasiones, ¿no? Como es uno de los integrantes de los destructores, ¿no? Un ranqueado delincuente. Sí, claro. ¿Te das cuenta de eso? Un ingreso al infierno, porque adentro, si eres primario, eras carne como para los leones. Si tenías un buen zapato, te lo robaban dentro de la carceleta. Así es. Cada vez que se escuchaba que se abría y se cerraba esta reja, una nueva historia se contaba. Historias que se albergan entre estas paredes. Bien amigos, llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que estamos en los canales 551 de Movistar TV, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable, así como en las redes sociales del Poder Judicial. Soy Giovanna Argandón y conmigo será hasta el próximo fin de semana.